Las referencias históricas a nuestra comunidad que este fin de semana hacía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso generó una cascada de reacciones en la Cámara Foral. Ayuso dijo que Navarra nunca ha sido una nación y la mayoría de los grupos parlamentarios criticaron esas palabras y le recordaron que Navarra ha sido una nación durante 700 años. UPN cree que se puede criticar la gestión de Pedro Sánchez sin utilizar como ariete a Navarra. Le pide a Ayuso moderación y respeto. No conoce ni la historia de Navarra ni la historia de España. Y meter en el mismo saco, que es lo que se está haciendo a Navarra, a la Comunidad Autónoma Vasca, a Cataluña, pues es mezclarlo todo y desde luego pues eso no nos hace ningún bien. Unas críticas a las que se suma también el Partido Socialista. Cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid intenta extender el fango hacia otras comunidades autónomas. Es una falta de respeto permanente la que tiene esta señora, pero aquí ya he dicho y lo reitero, somos un freno contra ese tipo de políticas. Las formaciones nacionalistas del arco parlamentario han pedido a Díaz Ayuso que no intente borrar de un plumazo 7 siglos de historia. Esto es lo que tendríamos si la derecha gobernara en el Estado. Puede que le guste mucho la fruta, pero le gusta poco Navarra y su historia. Y Contigo Surekin hacía referencia directamente a la condecoración que el pasado viernes imponía a Javier Milei. Que se dejase también, por cierto, de reunir con líderes ultras, que se dedique a gobernar su comunidad, que falta le hace. En el Partido Popular niega Javier García que haya malestar interno por las palabras de su compañera. Nadie discute que Navarra fue un reino, básicamente criticaba a los nacionalismos imperantes en estos 3 territorios. Y Vox era tajante en su afirmación. Navarra fue un reino independiente y ahora es parte de España. No puedo decir nada más. Es la última polémica de un curso parlamentario que toca su fin. Para que se repita esta imagen habrá que esperar al 2 de septiembre. La actividad parlamentaria termina esta semana. Antes del parón por las vacaciones, las diferentes fuerzas políticas han hecho balance desde la oposición, críticas de los regionalistas a la gestión del Ejecutivo. La prepotencia en la gestión, yo creo que es absoluta, impide que se reconozca ningún error. No reconocen ningún error. No ha habido ninguna equivocación por parte del Gobierno. Apoyándose en que Navarra está peor que en años anteriores, dirigían desde el PP sus palabras hacia el equipo de gobierno. Que Navarra se ha bajado del tren de las oportunidades. Por su parte, EH Bildu reconocía la importancia que en esta legislatura está teniendo el diálogo. Queremos poner en valor la relación diaria que hemos mantenido y seguimos manteniendo con el Gobierno. Y desde el Ejecutivo, el Partido Socialista sacaba pecho de la estabilidad del Gobierno. Tenemos un Gobierno estable, liderado por una presidenta socialista que avanza en derechos y libertades y que también avanza en algo fundamental como es el avance en convivencia. Guero Abaya aseguraba que las vacaciones de verano llegan después de haber conseguido varios avances. Creemos que desde luego habrá que hacer una reflexión sobre el cumplimiento de ese acuerdo y darle un impulso a la vuelta de las vacaciones. Contigo Surekin apelaba a la necesidad de fortalecer los gobiernos progresistas. Seguimos defendiendo la necesidad de fortalecer la unidad de la izquierda. Tenemos una coalición en estos momentos que es necesaria y que es imprescindible. Este ha sido el balance que hacían las formaciones antes del parón veraniego. El próximo 2 de septiembre se retomarán las sesiones en la Cámara Foral. Iñaki Iriarte, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Muchas gracias. Acabamos de pasar las hogueras de San Juan, no sé si has estado en alguna festividad en la que hemos quemado los malos espíritus. Pues no, en mi caso he estado preso con una ciática, haciendo estiramientos, paseicos muy lentos, descansando y no me ha permitido ni siquiera ir a ver los fuegos, ¿no? Eres un veterano en las entrevistas, me comentabas fuera de micrófono. Sí, creo que esta es la tercera ocasión ya en la que me someto a la tortura de responder a una entrevista. ¿Te parecen duras las entrevistas o no cuando te pones un poco ahí en la piel del entrevistado? Sí, porque las cámaras siempre imponen, porque además soy un tipo de persona bastante reflexiva y creo que con un tiempo de respuesta bastante prolongado, y en una entrevista no te puedes quedar parado pensando los distintos matices de una cuestión y cuáles son las palabras exactas con las que tienes que responder. Tienes que hacerlo de una manera más clara y más rápida, ¿no? Entonces no es un género al que me amolde bien. ¿En los plenos hay mucha improvisación o está ya todo más...? Hay políticos muy veteranos que sí son capaces de improvisar. Yo soy de los que no soy capaz de improvisar en alguna réplica, pero en general no. Pienso que tiene sus pros y sus contras cada cosa. El pro del improvisar es que ganas frescura.
efectivamente, y al ganar frescura probablemente comunicas mejor. El contra es que probablemente te dejas muchas cosas en el tintero. Eres doctor en sociología y eres profesor de pensamiento político. Historia del pensamiento político, la asignatura más bonita de la universidad. ¿Hay mucho pensamiento aquí en el Parlamento o hay más argumentario? Pues mira, una de las razones que me llevó a meterme en política fue el que yo llevaba muchos años dando clases de pensamiento político y no sabía nada de política real. Yo no había tenido experiencia de ningún tipo y me preguntaba hasta qué punto hay una conexión entre las ideas que yo doy y la realidad. La conexión es escasa. Los partidos políticos no suelen tener tiempo para reflexionar. La dinámica política democrática tampoco invita a la reflexión, porque invita al cortoplacismo. Y eso efectivamente pues, tiene como consecuencia que se reflexione más bien poco. Yo, por ejemplo, para aquí, cuando he tenido entrevistas, ha sido muy difícil sacar a los entrevistados del argumentario. Claro, pues efectivamente hay seguidismo, pero tiene su lógica. Los partidos políticos que conocemos pues, forman parte de la política de masas. La política de masas tienen que conseguir, en la política de masas los partidos políticos tienen que conseguir colocar el mensaje a su público con claridad, sin ambigüedades. Y claro, el que alguien se salga del guión establecido pues puede causar mucho mal, con lo cual es normal que la gente sea disciplinada y se limite a repetir lo que se supone tiene que decir. ¿Te consideras un verso suelto o un verso libre de Unión del Pueblo Navarro? Bueno, creo que soy un afiliado un poco atípico, ¿no? De entrada, bueno, pues soy euskaldún. Desde luego ha habido euskaldunes antes en Unión del Pueblo Navarro, Begoña Sanzberro, pues Cristina Altuna y a muchos, pero de alguna manera yo igual he sido el que ha tenido un poco más de proyección mediática en la cuestión concreta de la política lingüística, para decir que, bueno, puedo ser euskaldún y no ser nacionalista vasco, igual que podría ser, por ejemplo, judío y no ser sionista, o ser español y no ser nacionalista español, ¿no? Entonces es cierto que es un perfil, bueno, que me gustaría que fuera más frecuente en UPN, pero al ser relativamente frecuente, pues sí, me coloca un poco como un verso suelto. ¿Y ese perfil que está en peligro de extinción, por qué crees que es? ¿Responsabilizas a Unión del Pueblo Navarro que no sepa atrapar al perfil euskaldún? Cuando una cosa así sucede, efectivamente hay que hacer autocrítica y hay que calificar por qué no está siendo capaz de atraer a una parte importante de la sociedad navarra, que no es mayoritaria, eso todo lo tenemos muy claro, pero que al mismo tiempo es una parte consustancial. Entonces tienes que comprender que algo ha habido en tu mensaje, en tus principios, en tu forma de comunicarlos, que ha fallado. En el tema de la zonificación del euskera, ¿estás a favor, en contra? Yo creo que la zonificación es sensata porque Navarra es una comunidad pequeñita en extensión. Cuando se lo enseñas a un extranjero te dice, pero solo sois esto, solo sois 10.000 kilómetros cuadrados, en los que tienes pueblos en los que el porcentaje de euskaldunes es un 2%, y prácticamente todos son euskaldunberris, o sea, lo han aprendido en un centro escolar, en una academia, algo perfectamente respetable, y tienes pueblos en los que el porcentaje de euskaldunes es del 80, el 85, 90%, y evidentemente no puedes aplicar el café para todos. Otra cosa es que entienda que la zonificación se tiene que aplicar de una manera inclusiva, respetuosa, integradora, tratando de tender puentes, tratando de evitar lo que alguna vez dije, es que nos convirtiéramos en balones y en flamencos, en ciudadanos de un mismo sujeto político, pero enfrentados por odios atávicos, por desconfianzas, por tal, y eso hay que evitarlo. Pero creo que la zonificación no va contra el futuro del euskera. Cuando en países como Irlanda se crean los Gaeltacht, que son como pequeños reservorios en los que la lengua irlandesa tiene un porcentaje, digamos, apreciable, no lo hacen para erradicarlo, para crear guetos, lo hacen porque son conscientes de que no se puede vivir en irlandés en toda Irlanda. Yo creo que hoy es imposible vivir en euskera en toda Navarra, no por culpa de UPN, no por culpa de que ahora esté el Partido Socialista en el gobierno, sino por una realidad que es muy difícil cambiar en una sociedad democrática, y es conseguir que la gente cambie su lengua materna. Es muy difícil conseguirlo. EH Bildu, por ejemplo, está en contra de la zonificación porque dice que no se garantizan todos los derechos lingüísticos a toda la ciudadanía navarra. Se garantizan distintos servicios,
Pero si fuera algo que va contra, que dispensa distintos derechos lingüísticos, esto sería algo directamente anticonstitucional. Y esto incluso se podría llevar a los tribunales, al Constitucional, se podría ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo, mire, es que esto se están dando distintos derechos a las personas según su residencia. No. Ahí la ley, quienes redactaron la ley del euskara, yo creo que no estuvieron muy hábiles, hablaron de derechos cuando es servicios. Yo, mira, en esta zona en la que tengo un porcentaje de euskaldunes apreciable, pues tengo capacidad para dar servicios en las dos lenguas, mientras que aquí, que donde tengo un 2%, un 5% de la población, que además sabemos por datos que confiesan que tienen un dominio del euskera relativo, en mi propio caso yo no haría la declaración de la renta en euskera, porque no sé decir, vas imponible, pues en esos otros sitios te doy unos servicios, bueno, pues en estas esferas, en otras, trato de darte servicios culturales, como digo, buscando un poco la conciliación y la integración, pero no al extremo de pedir que todos los funcionarios sepan euskera, porque esto nos llevaría a excluir pues, a un porcentaje de la población demasiado grande, a la gran mayoría. Cuando pongo Iñaki Iriarte en Google, para buscar información también sobre ti, me aparece Iñaki Iriarte se desmarca de UPN, sobre todo en temas de Palestina. ¿Por qué? Bueno, yo viví allá durante un tiempo, hice 2 estancias como profesor. Yo no viajé a Israel la primera vez no era el perfil del típico profesor que está en contra de Israel, que está con la cuestión palestina muy concienciado. De hecho, en lugar de respetar ese boicot académico que algunos compañeros seguían, yo fui. Pero lo cierto es que estuve leyendo allá y sobre todo estuve viendo determinadas cosas que me hicieron entender que Israel no era eso de la única democracia de Oriente Medio, sino que era una etnocracia, que era una democracia para los judíos, pero que trataba de una manera indigna a la población palestina. Y yo no podía cerrar los ojos ante eso, ante los interrogatorios de soldados a niños de 7 años, ante cosas que he visto, que no me pueden decir que son propaganda de gente que odia a los judíos. No, lo he visto. Luego también estás muy comprometido con el tema de la memoria de las víctimas de ETA. Bueno, muy comprometido. Yo creo que razonablemente comprometido porque no me puedo poner medallas de haber dicho que yo en el periodo duro en que ETA matara, yo estuviera en primera línea, no. Lo que pasa es que a mí me cayó la portavocía en lo que antes era el Departamento de Relaciones Ciudadanas y claro, un tema fuerte era la cuestión de las víctimas, tanto de lo que se llamó la memoria reciente, es decir, la época del terrorismo, como la época de la Guerra Civil Española y la represión franquista. Entonces ahí lo que he tratado es defenderlo, me parece un punto de vista sensato. Y no sé qué posición tienes también en torno a que H. Bildu, por ejemplo, esta semana también hablaba de que es cuestión de semántica, o sea que no hay que centrarnos en la cuestión semántica a la hora de, pues bueno, de condenar el terrorismo, que valen más las palabras y los hechos. Es terrible que normalicemos el que a una persona cuyo único mérito ha sido asesinar a seres indefensos por la espalda, se le pueda homenajear, se le pueda vitorear, se le pueda considerar un modelo. Y creo que es además muy peligroso porque nos está, de alguna manera, el mensaje que se está transmitiendo a las nuevas generaciones que eso estuvo bien y que eso de hecho te hace un hijo del pueblo y te hace una persona comprometido. Y no, el compromiso con tu pueblo, con las ideas que sean, no puede pasar por asesinar a una persona. Bildu efectivamente intenta transmitirnos el mensaje de que, mire, estén tranquilos, nosotros de alguna manera comprendemos que esto estuvo mal, esto no se va a volver a repetir, nosotros entendemos que la violencia sobró, etc. Pero nosotros no nos podemos permitir el lujo de llamar terroristas a quienes han sido al fin y al cabo nuestro brazo armado, ni terrorismo a lo que llevaban a cabo. Y el que pedirnos que condenemos, que utilicemos esos lenguajes es una cuestión estrictamente verbal. Yo creo que no. Yo creo que el franquismo, por ejemplo, debe ser condenado. Condenar significa que yo entiendo que eso es un delito, que el usurpar la soberanía del pueblo español durante 40 años y reprimir a la gente, que eso era un delito y debe ser perseguido. Bueno, pues el dictador murió, efectivamente. Y decir que el terrorismo es terrorismo no es una cuestión semántica, es que si usted lo llama lucha armada, si lo llama ekintza, no, yo tengo que forzarle, aunque no me resulte cómodo,
a que utilice la palabra condena para que tengamos ese consenso moral de decir, no, efectivamente, matar a alguien, fuera un miembro de ETA, fuera un guardia civil, fuera un civil, fuera lo que sea, eso es algo que no se puede permitir y eso es querer causar terror en la sociedad. Entonces, pienso que, entendiendo que a veces los políticos discutimos por palabras, entiendo que hay determinadas palabras que tienen su importancia y condena para mí es una de ellas. Igual que pienso que se tienen las torturas, no dirías que es legítimo que alguien diga, bueno, ante un caso de tortura yo entiendo, lo repruebo, no, tienes que condenarlo, tienes que considerar que eso es un crimen y que su autor debe ser perseguido penalmente. ¿Tendemos a olvidar la ciudadanía o a, no sé si hay mucho desconocimiento? EH Bildu sigue ganando terreno en las elecciones. Nietzsche decía, y lo suelo contar a mis alumnos, hay una frase que dice que solo está sano quien olvida. Hay una parte de olvido que es normal, no podemos pretender que las nuevas generaciones recuerden lo que nosotros hemos vivido, porque nuestra generación también olvidó otras cosas, y la anterior olvidó otras cosas, es cierto. Si tuviéramos una lágrima por cada una de las personas que ha sido objeto de lo que hoy llamamos una vulneración de los derechos humanos, pues no nos quedarían lágrimas, ¿no? Pero sí hay una parte esencial que creo que tiene que recordarse porque es una lección que nos puede ser útil para el futuro, y es comprender el peligro de a dónde nos lleva, en el caso del franquismo, a dónde nos lleva a creer en una España una grande y libre, darte cuenta que está muy bien que quieras la unidad de España, pero si la llevas a un extremo, eso te puede llevar a defender un régimen dictatorial, y el comprender también que el luchar por una Euskal Herria socialista, Euskaldun, unificada, etcétera, llevado al extremo también te puede llevar al punto de asesinar a tus conciudadanos. Hay que encontrar un equilibrio entre el olvido normal. No podemos pretender que las próximas generaciones repitan todos nuestros recuerdos porque tienen que tener sus propios recuerdos, y un olvido peligroso. ¿Ha habido equilibrio en este primer año de legislatura? Ahora ya entrando un poco más en el balance, ya que estamos en la última entrevista. Pienso que en general estamos condenados en todas las democracias occidentales a legislaturas un tanto grises porque creo que en todas partes los gobiernos se enfrentan a problemas que tienen soluciones muy difíciles, probablemente problemas para los que carecen de solución. Problemas que van desde la gestión de las cuestiones sanitarias, problemas como la integración de una sociedad cada vez más descompuesta, con menos creencias, menos relatos compartidos, problemas enormes como el hecho de que una pirámide demográfica invertida pues nos lleva a que nos falten médicos, nos falten mecánicos, nos falten pensiones, ¿no? Y entonces los gobiernos en ese contexto se limitan a tratar de gestionar los recursos económicos lo mejor que pueden, pero desde el punto de vista legislativo creo que son legislaturas más bien grises. ¿El momento más duro y más fácil de esta legislatura? Pues no lo sé, fue un momento duro cuando se produjo la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, porque evidentemente a ningún partido político pues le resulta cómodo que se forme una coalición que la saque de una alcaldía, ¿no? Y en este caso en el que además pues se daba la circunstancia de que quien iba a recibir la alcaldía era una coalición política que todavía tiene pendiente, sus propios socios admiten una condena diáfana del terrorismo, etcétera, pues evidentemente tensionaba, y eso pues también es cierto que tensionó las relaciones entre personas que normalmente nos saludamos cordialmente durante unas semanas. Eso fue de duro. El momento más dulce sin duda es estos 2 días que me quedan, que es coger la baja de mi ciática, hoy miércoles la entrevista, mañana jueves pleno y se termina todo. Te hago una pregunta filosófica, ¿qué es más duro, los inicios o las despedidas? Nos ponemos un poco bucólicos ya para finalizar. Son las despedidas, sí, porque efectivamente ese tópico de despedirse es morir un poco, o una cosa así, ¿verdad? Pues claro que sí, es cortar amarras y eso es mucho más duro que el comenzar a establecer puentes, a conocer gente, comenzar un trabajo nuevo. Sí, mucho más duro despedirse. Pues ahora tienes que contestar a esta pregunta, que no sé si es dura o no, que te hace Maite Esporrín. ¿Por qué hace esa discrepancia de planteamientos, a veces progresistas y a veces conservador, y al mismo tiempo si se encuentra cómodo en Unión de Pueblo Navarro? Empezando por lo último, vamos a ver, cada vez que una persona se mete en un partido político acepta una disciplina.
Y es imposible que haya una organización política con 1000 afiliados en las que todo el mundo piense continuamente lo mismo. Pero si te enrolas en un barco, te tienes que enrolar en un barco con lealtad. Y cuando discrepas de algo, expresarlo con lealtad desde dentro. Y comprender también que es lo esencial. Yo me siento cómodo en UPN pues porque creo que Navarra no es lo mismo en Baztán que en Tudela. Y me gusta la Navarra de Tudela y me gusta la Navarra de Baztán. Y comprendo que las fronteras no son eternas, etcétera, pero me gustan las dos Navarras. Y entiendo que Navarra no se puede ni estructurar en torno a una lengua que quiero mucho, pero que continúa siendo una lengua minoritaria. Tampoco creo que se pueda estructurar en torno al castellano. Ni creo que se pueda estructurar en torno a un pacto progresista. Creo que Navarra es más complicada que eso. Creo que Navarra, bueno, la Navarra centrada, en parte tradicional, en parte progresista, dispuesta a pactar, un pacto interno entre navarros, un pacto también con el resto de los españoles, abierta pero que mantiene su identidad. Todo eso creo que lo encarna mucho mejor UPN que ninguna otra fuerza política, aunque desde luego no creo que lo tenga que encarnar en exclusivo, porque creo que incluso sería malo para Navarra como proyecto político. Lo de conservador, yo suelo decir dentro del grupo que yo soy probablemente, entre todos los compañeros que estamos allá, el más conservador de todos. Soy un conservador no practicante, es cierto, es un poco contradictorio. Soy conservador porque soy pesimista, porque no creo demasiado en el progreso, no creo que el ser humano esté progresando mucho, creo que seguimos siendo los mismos, no voy a decir que hace 2000 años, pero creo que el ser humano tiene la capacidad para generar los mismos conflictos, las mismas envidias, los mismos odios que al comienzo del Neolítico. Entonces entiendo que nos podemos rodear de tecnología, de cosas, pero que hay una esencia peligrosa que se mantiene y que precisamente lo político nace para poder gestionar esa esencia animal o como quieras llamarla. Y que conforme lo político o la cultura se adelgaza, desaparece, se desestructura, se rompe, la posibilidad de que la parte violenta aparezca es mayor. Entonces, en ese sentido soy conservador, no porque piense o me importen los impuestos a los ricos o cosas así, en ese sentido no soy. Precisamente el ser conservador, en ese sentido, en defender la idea de un orden, me lleva a muchos momentos ser consciente de que hay que tener posiciones progresistas, que significa tratar de conseguir una sociedad equilibrada. Porque efectivamente entiendo que cuando en una sociedad los ricos son demasiado ricos, los pobres no tienen esperanza, cuando hay desigualdades que son flagrantes, esa sociedad no puedes pedir a quien no tiene que se quede con los brazos cruzados. Pero digamos que en corazón filosófico soy más conservador que progresista, desde luego. Se nota que eres profesor universitario, que tienes carrete para rato. Por las chapadas que doy y lo largas que hago las entrevistas, ya perdonará. Juegas en desigualdad porque como es la última entrevista ya no puedes preguntar a nadie más, así que de eso te liberas. Sí, ha sido un alivio. Un placer, Iñaki. Un placer, muchas Feliz gracias. verano. Lo mismo. El último pleno de este curso político estuvo marcado por la despedida de María Jesús Valdemoros como parlamentaria de UPN. Hoy, lamentablemente, por determinadas circunstancias, no encuentro el camino para poder seguir aportando desde esta actividad pública al objetivo de mejorar esta tierra. Así que, por respeto a cómo entiendo la actividad política, por respeto al ciudadano y por respeto a mí misma, prefiero dar un paso a un lado. Mario Favó será quien sustituya a Valdemoros en la bancada de los regionalistas. En el transcurso de esta sesión se aprobaron 3 iniciativas. Una proposición de la ley para que las empleadas del servicio de las administraciones públicas víctimas de violencia contra la mujer puedan trasladarse a otra administración fuera de Navarra, la modificación de la ley foral de derechos culturales que introduce parámetros de control al uso de la inteligencia artificial y la modificación de la ley de ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra. Imagen de unidad de las instituciones navarras en una jornada de conmemoración y reivindicación, un día en el que se cumplen 45 años desde que se celebró en Navarra la primera manifestación del orgullo. En aquellos años aún estaba vigente la ley de peligrosidad y rehabilitación social que perseguía y castigaba a quienes eran consideradas personas antisociales, entre ellas prostitutas, inmigrantes y homosexuales. Era un acto al que se sumaba también el Parlamento de Navarra. Hoy su fachada lucía así, pese al voto en contra de Vox de que la bandera arcoiris ondease en el Legislativo. Porque en Navarra somos más los que queremos y trabajamos para construir una sociedad más libre e igualitaria.
Precisamente todos los grupos, excepto Vox, han secundado la celebración.